En la oscuridad, ellos pueden acercarse. Recordándote que este programa es para mayores de edad. Si tú no lo eres, pídele permiso al adulto responsable en tu casa. También recuerda que este programa es meramente entretenimiento y todo lo dicho aquí queda a criterio de cada uno de los escuchas. Bienvenidos a Hablando en la Oscuridad, un podcast de terror. Esperamos entretenerlos durante los siguientes minutos. Mi nombre es Marco Antonio Santiago. Yo soy Iraís Vilchis y gracias por escucharnos. Les invitamos a oír este podcast con las luces apagadas. Recuerden, en la oscuridad ellos pueden acercarse. Pues buenas noches a toda la gente que nos está oyendo. Buenas noches, Iraís. Buenas noches, Marco. Ha ganado Sueños en la encuesta. Le hemos pateado el trasero rotundamente a OVNI. Lo cual me entristece profundamente. Ni modo, así son las encuestas. Sí, es lo que veo. Es lo malo de la democracia. Sí, ni modo, pero creo que es un tema súper interesante. Creo que la mayoría de las personas, si no es que todas, hemos tenido un sueño. No conozco hasta el momento una que no lo ha tenido. Entonces, es muy padre. Me gustaría que dieras tu opinión acerca de los sueños. ¿Qué es lo que opinas? Pues bien, como dices, el tema con el que vamos a trabajar el día de hoy es sueños, es el tema con el que, bueno, que ganó en nuestra encuesta y que es efectivamente un tema fascinante. Es un tema del que la literatura, el cine, prácticamente todas las bellas artes tienen una opinión que decir y que ha estado profundamente relacionado con muchísimas formas de creatividad. No en balde, la mayor parte de la humanidad va a pasar una tercera parte de su vida al menos acostado y en los brazos del dios Morfeo, y esto hace que, digo, una tercera parte de tu vida es un periodo de tiempo bastante impresionante y seguro que la cantidad de anécdotas que salen de ahí es inmensa. Entonces, podríamos empezar justamente por este lado. Nuestra pretensión no es hablar de nada muy técnico, de nada muy sesudo, no hablar sobre del sueño desde el punto de vista más técnico, sino adentrarnos en este maravilloso mundo al que dentro de algunas horas supongo la mayoría de ustedes se meterán de cabeza y todo lo fascinante que hay alrededor de él, ¿no? Creo que esa sería nuestra pretensión, Irais. Sí, y más que nada como la parte en qué cree la gente que es un sueño, ¿no? Porque fuera de lo técnico de, ay, es para que descanses, es para que puedas lidiar con algunos asuntos, pues está la otra parte que es como ya más paranormal de, puede ser otra realidad. Hay gente que puede creer que es una cuarta dimensión o que puedes tener a partir del sueño, puedes entrar a una cuarta dimensión, ¿no? No sé qué opines acerca de estos puntos de el sueño posiblemente no te sirva para descansar realmente. Fíjate que eso es muy curioso. A mí me parece fascinante el universo de los sueños, esta dimensión a la cual te sumerges y que todos aquellos que tengan sueños profundos y sobre todo sueños muy vívidos, de repente cuesta un poquito de trabajo, se requiere cierta experiencia distinguir dentro de un sueño cuando efectivamente estás soñando, ¿no? Cuando efectivamente estás eh, completamente digamos que inmerso en este nuevo mundo, en este mundo curioso. A mí me pasa todavía al día de hoy, a mi edad, pues, y con mi experiencia como soñador, me pasa de vez en cuando que no distingo que estoy soñando hasta que hay algo anómalo a mi alrededor, hasta que hay una circunstancia curiosa que me recuerda que hay un fenómeno, bueno, más bien hay algo que no está del todo. Entonces, requiere cierta experiencia para entrar a este mundo, pues, y reconocerlo, poder distinguir que estamos soñando en lugar de nada más, digamos que dejarnos vivir esta segunda vida, que puede llegar a ser muy intensa y que puede dejar incluso marcas dentro de nuestro espíritu, tan poderosas que si tienes un sueño aterrador, despiertas aterrorizado, y si tienes un sueño muy emocionante, despiertas emocionado, y si tienes un sueño triste, probablemente despiertes con lágrimas en los ojos todavía. Es ese tipo de cosas
ocurren con enorme frecuencia. Sí, y totalmente de acuerdo. Aparte, algo que a la gente ha pasado, fuera de, seguramente lo tocaremos más adelante o en otra sesión, es los trastornos que se pueden generar a partir de aquí, ¿no? O sea, hay gente a la que tiene recurrentes pesadillas y no puede dormir de verdad. Entonces, a nosotros nos gustaría saber y nos gustaría que interactuaran un poquito en el chat. Si quieren hablar sobre qué piensan sobre los sueños, pues nos pueden poner un emoji y si solo quieren comentar de a mí un sueño me parece que es esto, igual los leemos. Pero fuera de esto, Marco, y hablando ya un Ujú. poquito más en tema de horror, hay gente que realmente tiene recurrencia con sueños y lo hablábamos la sesión pasada, ¿no? A veces estos sueños pueden dar premoniciones, ya sean buenas o malas. Teníamos a Mariel que nos contó la sesión pasada lo que ella soñaba y que a veces acababan en tragedias. Siempre existe como esto, ¿no? De sueño algo o te despiertas con la sensación de que algo malo va a pasar o algo bueno va a pasar. Yo las sensaciones que he tenido siempre han sido como más negativas, lo cual digo rayos, pero siempre es algo que es común, ¿no? O sea, todas las personas han tenido estos sueños de siempre va a pasar algo. ¿Te ha pasado a ti, Marco, un sueño así que digas, ok, yo soñé que, no sé, me iba a encontrar dinero? No, fíjate, mis sueños son curiosos. Por ejemplo, yo llegué a tener una época en la cual tenía sueños, bueno, tenía pesadillas recurrentes, pero eran pesadillas recurrentes que me parecían a mí personalmente muy agradables. Sí he llegado a tener sueños desagradables. Estos tenían que ver con cosas muy, muy objetivas, con encontrarme lastimado, impedido, inmovilizado o impotente frente a una desgracia. Pero la mayoría de las veces los sueños que yo he tenido en ese sentido son más bien desconcertantes, ¿no? De repente hay algo dentro del sueño que hace que que me dé cuenta de que hay algo incorrecto, pero hasta unos segundos antes no tengo la más mínima idea de que estoy soñando, estoy interactuando como interactuaría en la vida real. Una de las cosas curiosas que a mí me fascinan de la idea de los sueños, me parecen interesantes de la idea de los sueños, es precisamente el hecho de que son extraordinariamente seductores y de que muchísima gente a lo largo de la historia le ha dedicado mucho razonamiento al sueño, lo mencionan como algo extraordinariamente tentador. Hay mucha gente que tiene incluso vidas oníricas mucho más intensas que las vidas reales. Hay una advertencia, una frase que a mí me gusta mucho de Flaubert, que dice, ten cuidado con tus sueños, son la sirena de las almas. Ellas cantan, nos llaman, las seguimos y nunca retornamos. Justamente esta idea, la idea del sueño como algo extraordinariamente atractivo que nos devora, algo en lo que nos caemos y que luego ya es muy difícil retornar, es uno de los elementos interesantes para mí del sueño. Es una de las cosas que más me gustan de la idea del soñador y que me parecen más aterradoras, ¿no? Pensando en eso, porque la gente, normalmente si le preguntas, oye, ¿cómo te gustaría morir? Te Ujú. dicen, dormido. Yo no quiero sufrir, yo quiero un día irme a la cama y no despertar jamás. Y es Entonces, incluso una idea como recurrente, ¿no? Como mencionada como de la buena muerte, en este sentido, pues justamente, en la idea de que tenemos una interesante y compleja vida onírica y que los sueños son un torbellino del que podemos o no regresar. Y muchísima gente a lo largo de la historia en la literatura ha citado el sueño como un universo particular, un lugar en el que se ordenan las ideas, ¿no? Hay varios escritores, hay varios autores, insignes mexicanos están Carballido y Luisa Josefina Hernández, que sostenían que escribían en las noches y que escribían en las noches y en las madrugadas cuando el ruido de la estática de las mentes de las personas no estaba, digamos que funcionando, y que ellos sentían que en ese momento la creatividad fluía con mayor naturalidad porque la mayor parte de la gente estaba dormida. Y eran como firmes creyentes de esta idea de que cuando dormimos, en realidad estamos en otro lugar, descansando, ordenando nuestros pensamientos, pero al mismo tiempo no haciéndole ruido emocional al resto del mundo. Entonces, la escritura está llena de referencias fascinantes a la idea del sueño
como una patria ajena al mundo real, ajena al mundo en donde vivimos. Y podemos citar a un escritor que tranquilamente agitará emociones entre algunas de las personas que nos escuchan, que es Howard Philip Lovecraft, ¿no? Que se sentó durante una gran cantidad de tiempo y tiene incluso un ciclo de escritura dedicado a las aventuras en la tierra de los sueños, ¿no? En The Dreamlands. No es una creación suya, ya hay otros escritores muy experimentados que podrían clasificarse de onironautas, de viajeros en la tierra de los sueños, pero Lovecraft le da una dimensión particularmente grandiosa y aterradora al mundo de los sueños. En la literatura es recurrente, hay muchos cuentos de él que versan justamente sobre esta idea del sueño. Y que aparte casi todas las historias de Lovecraft terminan en tragedia, ¿no? O sea, sabes que no puedes escapar. Una vez que tienes contacto con estas dimensiones, es difícil que puedas escapar. Entonces, no sé si tú tengas como una historia de Lovecraft que digas, ok, sí me pone los pelos de punta. Mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la historia de Dwayne Barry, la historia de Más allá de la muralla del sueño, un hombre que está en un hospital psiquiátrico y que insiste en ser una poderosa entidad atrapada en el cuerpo de un lunático. No es la única referencia, él tiene cuentos muy bonitos. Polaris, por ejemplo, es un cuento sobre un hombre de la antigüedad que vigila una fortaleza, es el vigía del lugar y que sabe que un enemigo va a atacar ese sitio y se duerme durante su vigilancia. Y al dormirse despierta de este lado como el narrador de la historia y manifiesta su enorme desesperación por no poder regresar a advertirle a su gente que estos bárbaros monstruosos van a invadir su reino y lo van a destruir. Y que él, por eso, cuando está despierto, mira la estrella Polaris con nostalgia y la mira con tristeza porque le recuerda que en algún momento del tiempo y del espacio, él en otra vida, en otra encarnación, en otra forma, en otro cuerpo, miraba a esa estrella y esa estrella le advierte que fracasó en su misión. Entonces, Lovecraft tiene mucho esas referencias. Curiosamente, para él la dimensión del sueño, salvo 2 o 3 puntos, no es aterradora. Él amaba soñar y decía que era un adicto a permanecer dormido. Lovecraft, por ejemplo, escribía de noche con las cortinas cerradas y dormía de día. Y él decía que lo que valía de la pena de su vida era precisamente todos estos largos periodos en los que se las pasaba dormido. No es el único. Borges hace referencias en Las ruinas circulares a este mundo del sueño. Taylor Coolidge, el autor de Kubla Khan. Bueno, más que nada pensando en si le dan como esta referencia, realmente qué veían ellos en esos sueños. Digo, tenemos gran cantidad de literatura sobre sueños, pero qué tan vívidos eran para ellos, ¿no? Para estos escritores. Era muy poderoso. O sea, hay un comicito muy bonito que habla al respecto precisamente de un encuentro imaginario entre Disney y Lovecraft que se da en el reino de los sueños, ¿no? Porque Lovecraft se vanagloriaba mucho de ser un soñador experimentado. Si se fijan, la intención inicial de esto es hablarles de la parte fascinante de los sueños, de la parte más interesante, más atractiva, más llamativa de estar dormido, cuando tenemos sueños agradables. Sin embargo, en cierto sentido, todos creo que nos hemos enfrentado justo a esta situación. El sueño tiene 2 caras, se parecería mucho, y creo que hay muchos que lo comparan, incluso las teorías del psicoanálisis hacen una analogía, y comparan a las aguas del sueño con las aguas del océano. Comparan mucho y hacen mucho este paralelismo entre el sueño y el mar, que es algo fascinante, que a veces puede ser plácido en la superficie, pero que cuando empezamos a descender en él, corremos el riesgo de perdernos, ahogarnos y no volver. Y aparte perdernos por completo. Creo que todos hemos tenido, por ejemplo, una noche de insomnio. Y es una de las cosas que más te agota, pues que más te acaba anímicamente, que más aparte es notorio ver. Incluso puedes estar exhausto físicamente y nunca estarás tan molido
como después de una mala noche de sueño, de una mala noche de haberte estado revolcando en tu cama sin poder cerrar los ojos y conciliar el sueño. Entonces, esa es la otra dimensión, esa es la dimensión macabra del sueño, y creo que es a la que nos queremos acercar un poquito en esta plática, justamente al lado oscuro de los sueños, ¿no? A qué es lo que ocurre cuando nos vamos a dormir. Sí, y más cuando empiezas a tener como este miedo, Marco. Yo tengo una historia en donde a alguien lo que le pasó fue que estaba normalmente haciendo labores, es una persona que es más nocturna que diurna, y dice que lo que ella ya se iba a ir a dormir cuando de repente siente que algo la jala. Estaba la luz apagada, pero que una voz que agarra, o cuando agarran su pierna, una voz le dice fuma y la suelta. Entonces ella se queda como muy impactada en ese momento, narra que le gana mucho el sueño, queda dormida y en algún momento despierta abruptamente porque en su cabeza había alguien en mi cuarto, alguien me jaló y no pude defenderme. Después de esto, tuvieron periodos enormes de insomnio. Entonces, era así como la parte de decir, no puedo dormir porque sé que algo hay en mi cuarto. Y duró meses. Entonces, a veces, este miedo de irte a dormir porque quedas de cierta manera vulnerable es impresionante. O sea, porque aparte es un estado en el que somos vulnerables. Digo, hay gente que tiene el sueño súper pesado y puede temblar y no se despierta. Pero imagínate esta sensación de que, ¿sabes que cuando tú estabas, no había nadie en tu cuarto, no había nadie en tu casa y de repente alguien te jala, quedas dormido y no sabes qué va a pasar contigo? Entiendo. Digo, hay una gran cantidad de terrores nocturnos basados precisamente en esta idea de que cuando te vas a dormir quedas expuesto, ¿no? De que están desde, no sé, ustedes son igual muy jóvenes, la mayoría de la gente que escucha esto es muy joven, para haber oído esto que se puso de moda en los 70s, la psicología del cordón de plata, que hablaba de que cuando dormíamos nuestra alma se separaba de nuestro cuerpo y podía proyectarse, viajar lejos y hacer viajes astrales, y que siempre había un pequeño hilillo que nos unía y nos permitía regresar a este cuerpo, y que en los momentos del sueño podía llegar a ocurrir que si tu cuerpo no estaba bien protegido, y esto me refiero a mitologías de no estaba bien orientado, la ventana estaba abierta, habías hecho algo incorrecto antes de ir a dormir, podía ocurrir que algo entrara en tu cuerpo antes de que tú despertaras. Era la manera, presumo, en que los pueblos antiguos, por ejemplo, justificaban el sonambulismo, ¿no? Ver a alguien que se levantaba de motu propio y completamente libre y que se comportaba de una manera anómala, ¿no? Y que de repente lo sacudían y lo despertaban y la persona no recordaba cómo es que había llegado a ese lugar o cómo es que había realizado tal o cual acción. Entonces, eh, estas tradiciones de las personas que caminan solas, las personas que hablan solas, por ejemplo, yo confieso que hablo solo y algunas de las personas, mis hermanos, por ejemplo, cuando llegamos a compartir habitación, decían que era yo capaz de dar pláticas perfectamente lúcidas, ¿no? Mi hermano, uno de mis hermanos es químico, por ejemplo, y él afirma que en alguna ocasión le, este, le ayudé con una tarea de cálculo mientras yo estaba dormido. Yo no recuerdo esa plática, pero él dice que me estaba preguntando fórmulas, me estaba preguntando cosas y que yo le respondía con lucidez, que Ok. aparte se supone que es algo que la mayor parte de los expertos dicen que no es posible, que cuando estás dormido en realidad esta parte lógico-matemática de tus sueños, no, bueno, de tu cabeza, no está funcionando. Blazkowicz dice, Insidious habla de ese tema en la película, El mundo de los sueños y el viaje astral. Ajá, aunque Blazkowicz ahí sí podríamos tener como el otro elemento. Ellos lo mezclan con la fantasmagoría, ellos llaman a este otro reino la lejanía, ¿no? The Further. Eh, pero es una gran película y sí, sí reconozco que lo que dices es cierto. Yuri dice Sí, que sus charlas de sueño no tienen nada de lucidez y Elena, metiéndonos un elemento de terror, dice, de hecho, está dormido ahora. sí, y sí creo, la verdad. Bueno, algo que a mí me ha pasado con la parte de ahorita que mencionas de la gente que habla, hace ya unos años yo tenía 2 roomies y una vez me fui y cuando regresé me dijo una de mis roomies, oye,
me está diciendo, o sea, anoche que estábamos dormidos, Alberto me despertó, bueno, estaba hablando y me decía que el señor del colchón quería hablar conmigo. Y yo así de, ¿cómo? Dice, sí, dice, se quedó tu cama puesta y me despertó en la noche y me decía que el señor que estaba en el colchón quería hablar conmigo y yo así como, yo me duermo ahí. Dice, sí, dice, pero estaba dormido, o sea, me despertó a mí dormido y lo primero que me dijo fue eso. Y dice, yo lo intenté despertar y no lo logré. Yo así como digo, ok. Ciertamente, dije, a mí sí me da miedo dormirme ahí ya. Y fue así de, ¿me puedo dormir contigo ahora? Ujú. Porque yo soy súper miedosa. Entonces, saber que la gente, o sea, pensar que una persona, puede ver a lo mejor o sentir otras cosas, o pensando como que hay otra dimensión, que de cierta manera está compaginada con la tuya, y dormido puedas percibir eso. O sea, a Ok. mí sí me sería como tétrico, digo, he tenido muchas pesadillas y he tenido muchos sueños vívidos que la verdad despierto llorando, gritando, y la verdad a mí sí me ha dado como la de, uy, no me quiero ir a dormir porque es como esa sensación de que va a volver a pasar. Pero, o sea, tomando en cuenta de que, y si sí es real, o sea, si en algún punto o sea, ese lugar al que vas sí existe y sí te puedes hacer daño, porque también existen los casos de que dicen, yo me fui a dormir y amanecí con moretones, rasguños, mordidas, o sea, y no tengo gatos, vivo solo, o sea, es súper tétrico. Sí, efectivamente. Mira, tenemos participaciones. Alejandro Gudiño nos dice, recuerdo el boom de los Rosacruces y las historias de cómo contactaban a sus iniciados con sueños para advertir del peligro. Sí, también yo he oído de esta historia de la gente que puede, eh, digamos que comunicarse en sueños y de hecho tengo una participación al respecto ahorita. Blaskowitz dice, mis sobrinos que son pequeños y cuando los cuidaba uno de ellos hablaba dormido y otro se sentaba y se empezaba a reír. Esas noches eran noches muy largas que me sacaban de onda. Sí, me puedo imaginar eso, Blaskowitz. Yuri dice, yo puedo hacer preguntas dormido y responder a otras, pero realmente algo matemático no puedo hacerlo. Por otra parte, ¿qué pasa cuando metes elementos de la realidad que te rodea en tus sueños? Sí, también eso es muy interesante. Y Blacky dice, lo que comenta Ireís, yo tengo una experiencia en ese aspecto. Me pasó algo después de un Día de Reyes. Si quieres, incluso podemos abrir el micrófono, Blacky, y si gustas contarnos la anécdota, puedes hacerlo, ¿eh? Tan, 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 tan. Se me escucha un poquito de ruido, pero bueno, Tan, tan. como en experiencia, en ese aspecto de que dices de que a veces amaneces con moretones, rasguños y eso, yo recuerdo vagamente en un sueño, pero aunque ni tan sueño era porque estaba semidormida. Una vez mis papás me dijeron que no maltratara los juguetes, porque si no los juguetes iban a vengar de mí. Entonces me metieron ese miedo de que pues tienes que tratar bien tus cosas, porque si no pues te van a hacer algo, ¿no? Entonces después del Día de Reyes, pues yo estaba dormida en su casa, y en eso sentí como piecitos empezaban a caminar arriba de mí y pues lo que hice es que me dio pavor y en mitad de quitarme la cobija y ver qué era, solamente cerré los ojos y me volví a quedar dormida y el día siguiente pues amanecí igual con moretones y rasguños. Entonces para ese entonces pues estaba muy de moda estos muñequitos de Bananín y Banana, un programa se llama Bananas, ¿se llama? Entonces a partir de ahí yo le perdí afecto a tener muñecos y juguetes, porque pues aparte de eso, mi mamá nos había hecho como unos carteles en los cortos para adornar, y pues igual amanecieron los arañados. Entonces, pues, en esa parte es mi experiencia. Ok. Ok, gracias. Gracias, María. Sí, aparte los peluches son súper tétricos, Marco. Así, yo también no soy muy fan de eso. Sí, fíjate, ahorita esto que dice, por ejemplo, esto que comentó hace un momento Rafa con respecto a las advertencias, ¿no? A la referencia de comunicarte en sueños. Yo durante algún tiempo tuve amigos que mencionaban esto y es un experimento que incluso en este momento podría yo preguntarle a la gente que nos está oyendo, porque es un tema bastante macabro. Hay gente que llegó a hacer pactos, los onironautas, pues la gente que viajaba en los sueños, llegó a hacer pactos de vamos a dormir, ¿qué onda fulano? Esta noche yo voy a tratar de viajar y voy a tratar de encontrarte en mis sueños, ¿no?
Y hay anécdotas de personas que dicen que lo han intentado con muchísima fuerza, han tratado de concentrarse efectivamente en encontrar a otra persona en sueños, poder viajar a esa tierra común si es que existe, o comunicarse, entrar en la mente de esa persona y comunicarse con ellos en sueños y darse pequeños mensajes, ¿no? Del estilo de eh, decirle a alguien, hoy en la noche voy a viajar a tus sueños y te voy a decir tal palabra, ¿no? Y anotar en un sobrecito, en una carta o en algo por el estilo, esta es la palabra con la que me voy a identificar. Si tú de esta noche sueñas conmigo y te digo esta palabra, que por supuesto tú no conoces, eh, entonces significa que sí nos encontramos, ¿no? Y el acuerdo es, tú te llevas esta carta cerrada, oyes esta historia, o bueno, bien, te vas a dormir, y si efectivamente llega a ocurrir que esa persona se mete en tus sueños y te dice esta palabra, tú a la mañana siguiente puedes abrir el sobre y verificar si es cierto que esta persona ha entrado en tus sueños. Y hay detalles, hay historias no comprobadas de personas que afirman haberse llevado mensajes más o menos largos mientras estaban dormidas. Tenemos texto aquí. Ujú. Dice Valeria, mi familia dice que hablo dormida y he tenido tentación de grabar y saber qué digo, pero el miedo a la posibilidad de escuchar una voz que no sea la mía no me lo permite. Uy, hay anécdota muy bonita al respecto de eso. Blaskowitz dice, en el caso de hablar o responder preguntas, yo en lo personal soy de los que en mi época de estudiante, cuando estudiaba la uni, cuando no podía resolver algún problema matemático, me iba a dormir y lo podía resolver en sueños, y casual, cuando lo resolvía despertaba, lo anotaba y me volvía a dormir. Sí, también ese es recurrente, Blaskowitz, gracias. Y Ociel dice, una cosa que he estado haciendo mucho recientemente es justo antes de terminar de despertar y abrir los ojos, me veo agarrando mi celular y viendo la hora. Entonces termino de despertar y agarro mi cel para ver la hora. Así veo la diferencia entre la hora que vi y la hora verdadera. Esta mañana la diferencia era de un par de minutos. Ok, sí. Con lo que dice Valeria, hay un audio incluso, de hecho es un audio que circula en internet de una persona a la que en un grupo de WhatsApp compartió un audio, precisamente una grabación, y que sus amigos lo recibieron en el grupo, se sacaron mucho de onda porque oían a alguien roncar y oían a dos personas platicar, y que cuando le mandaron mensajes de regreso, esta persona dijo, estaba yo dormido, tengo el celular junto a la cama, y no sé qué onda, porque aparte les mandó un audio de 40 y tantos minutos, una hora, no recuerdo bien, No. y todo el mundo decía, es que escúchalo, en el minuto 20 se oye que hay alguien, una persona mayor, platicando con un niño, y luego en algún momento se escucha un adulto claramente haciendo, diciendo cosas, pero esta persona dice, en mi casa estamos mi mamá y yo, no hay nadie más, pero el audio es un audio más o menos famoso, igual a alguien le tocó recibirle una cadena, es un audio en donde efectivamente lo sorprendente es la persona ociosa que se sentó a oírlo todo, pero se escuchan dos voces susurrando que no corresponden a la persona, ronquidos, y luego la voz de un adulto, ¿no? Entonces, sí, de repente, ese tipo de detallitos, ese tipo de anécdotas con respecto a los sueños, la gente que, por ejemplo, se saca mucho de onda de despertarse con los pies enlodados o mojados, de levantarse, digamos que con alguna cosa con la que no se levantó, de levantarse con una ropa que no se puso el día anterior, despertar con arañazos, mordidas, moretones, que no entiende bien cómo fue que llegaron ahí o cómo fue que se los hizo. Todos estos detallitos efectivamente le permiten a la gente presentir que la dimensión del sueño es más allá que este simple detalle de reposar tu cabeza en la almohada, cerrar los ojos y despedirte hasta la mañana siguiente. Claro. Y más que nada, la parte de que puedes tener como contacto con otros seres, ¿no? Y de hecho también otra de las cosas que puede llegar a pasar es que si tuviste algún familiar o amigo o alguien cercano que tuvo o pasó del otro lado, los puedas soñar y puedas interactuar con ellos. Y eso es algo que normalmente la, la parte médica dice es la manera con la que lo lidias, ¿no? Pero yo tengo una historia de una prima mía que le pasó por varias semanas y acabó de una manera muy extraña, Marco.
Entonces, a mí me gustaría contarla porque me la mandó. De hecho, yo fue así como de, vale, voy a hacer uno de sueños. Me acordé de tu historia, ¿me la podías escribir? Y me dijo, claro que sí. Adelante. Y las voy a contar. Bueno, mi prima se llama Valeria. Ella tenía una amiga, de hecho era su mejor amiga. Hace unos años fallece en un accidente automovilístico y después de que fallece, mi prima empieza a soñar con ella. Su primer sueño, y este sueño es muy repetitivo, es que su amiga iba a su casa y mi prima vive cerca de una carretera. La amiga la jalaba hacia la carretera y se ponía la amiga a mitad de carretera y le decía que fuera con ella. Y mi prima le decía que no, que se quitara porque pues le iban a atropellar. La amiga le insistía mucho y nunca le hablaba, en los primeros sueños nunca le habló, solo le decía que fuera y la llamaba, ¿no? Entonces mi prima decía que no y pues despertaba llorando, le contaba a su mamá y su mamá le decía pues es que a lo mejor pues ella te quiere llevar. Y pues mi prima la siguiente noche volvía a soñar lo mismo. Lo que ella me dice es que en esos días las cosas en su casa se movían, o sea, se caían, les movían las cosas, se escuchaba ruido y pues decía, seguro estoy como un poco estresada, en algún punto pensó que era su amiga y ya. Entonces dejó de tener como este sueño recurrente y pasó otro sueño en el que la veía de lejos y se iba como acercando y la abrazaba. Le cuenta mi prima, o bueno, le cuenta Valeria a otra amiga y le dice, oye, Vale, yo sé que no me vas a creer, pero normalmente si sueñas con gente muerta, no la abraces, recuérdale que ellos están muertos porque a veces esas personas te quieren llevar, o sea, es tanto el cariño que te tienen que te pueden llevar. Y Vale así como de, no mames, o sea, sí me ha abrazado. Y dice, no, no dejes que te abrace. Entonces, lo que me cuenta ella es que el último sueño que tuvo con ella fue en un panteón. Su amiga la intenta abrazar, dice que ella en su sueño se aleja y le dice no, y que le dice ven conmigo, donde yo estoy es un lugar donde no pasa nada, todo está bien, y que ella decía no, dice yo me tengo que quedar aquí. Entonces ese fue el único sueño donde ella le habla, al final le dice bueno, dile a mi mamá que ya no llore por mí y tú tampoco ya no llores por mí. Y su amiga se va caminando. Mi prima despierta muy sacada de onda, pero después de ese sueño ya no tuvo esta recurrencia. Y dice que hasta la fecha pues ya no ha vuelto a soñar con ella. No sé si esta vez que yo le marqué le vuelva como a mover cosas, espero que no, pero esa es una historia que cuando yo la escuché por primera vez dije, no inventes. Uy. Ok, sí. Entonces viene esta parte en la que dices, la gente que fallece puede contactarme por ahí, no lo sé. Es muy común, ¿no? Es una de las tradiciones, una tradición muy antigua, la de que tus muertos eventualmente pueden venir a despedirse, ¿no? La gente que falleció y que tal vez tuvo algún mensaje importante que darte o simple y sencillamente no terminaste de resolver todas las cosas con él, no tuviste la oportunidad de despedirse, viene en sueños y se despide de ti, ¿no? Es algo creo que es algo recurrente en las tradiciones, aparte en las tradiciones muy, muy antiguas, se dice frecuentemente y se le advierte a la gente sobre las consecuencias de interactuar excesivamente con alguien que ya no pertenece a este mundo. Contrario a simple y sencillamente el pensar que es una proyección de tu imaginación dentro de un sueño que tú controlas, ¿no? Porque aparte hay gente que sueña con muertos, pero en el sueño sabe perfectamente que esas personas ya fallecieron. Y hay personas que sueñan con personas finadas y que mientras están soñando dicen, no era yo consciente de que esta persona había muerto en mi sueño, era como cualquier otro día, lo veía otra vez y estaba conmigo y no había pasado a mejor vida, no había pasado nada de esto. Baudelaire, uno de los grandes escritores de la época de los fumadores de opio, de los drogadictos del siglo XIX, tenía una frase muy macabra al respecto de esto, precisamente, al respecto del sueño y del mundo del sueño. Él decía algo que a mí me suena siempre muy curioso, que es, a propósito del sueño, esa siniestra aventura de todas nuestras noches, podríamos decir que los hombres se acuestan diariamente con una osadía incomprensible, si no supiéramos que es a causa de la ignorancia del peligro. La literatura hace mucho énfasis siempre en esto, ¿no? En el riesgo que significa irte a dormir,
en qué es lo que pasa mientras estás dormido. Entonces, creo que nos vamos acercando justo a este momento en el que tanto las personas que están oyéndonos como nosotros mismos podemos empezar a enfrentar la idea de el pánico, ¿no? De la idea del miedo durante el sueño. No solo de la pesadilla, no solo de los malos sueños, sino de las cosas curiosas que nos pueden ocurrir mientras estamos dormidos. Mel nos dice algo. Soñé con mi abuela el día de su aniversario luctuoso número 5 sin yo saber que era ese día y justo me dijo que estaba bien y que no me preocupara por ella. Me abrazaba y me decía que ella estaba muy feliz. Nunca he vuelto a soñar con ella. Sí, ese, por ejemplo, es un sueño que muchas gentes tienen. Es algo que le ocurre frecuentemente a la gente. Sí, sí, por ejemplo, en mi caso, yo cuando fallecieron mis abuelos, sí lo soñé, pero como que estaba muy consciente de que ya no estaban aquí y yo les preguntaba que qué hacían ahí. O sea, nunca fue nada de miedo, pero sí les preguntaba que qué estaban haciendo ahí, nunca recibí una respuesta y era así como que... ¿Se mantenían silenciosos o te contaban alguna otra cosa? No, nunca me contestaron, nunca. O sea, de Ok. hecho, en algún punto, el último que fue con mi abuelita, lo que fue es que fueron mis otros abuelos paternos, que la verdad nunca, o sea, sí los conocí, pero nunca conviví con ellos. El último que fue con mi abuelita fue como si mi abuelita me los enseñara o me enseñara a mí a ellos, no lo sé bien, pero nunca me hablaron, o sea, solo me vieron, mi abuelita me abrazó y se fue con ellos, y yo así, pero nunca recibí Ok. como una, unas palabras. Y dije, Macabro. ok, sí. Marco, ¿no has tenido así como algo? Fíjate que no, o sea, he tenido pesadillas muy interesantes. Recuerdo, pues, particular de algunas de mis pesadillas, porque siempre me ha fascinado jugar con esto. Y te digo, salvo aquellas pesadillas que son más bien vulgares y que tienen que ver simple y sencillamente con inmovilidad o con impotencia, la mayoría de mis pesadillas son más bien interesantes, pero he tenido un par de sueños curiosos, un par de sueños que de repente me llama la atención y no he podido explicar como bien. Uno Como, era que durante muchos años soñé con un lugar que no conocía. Soñaba con una escuela, de hecho, con un patio escolar, con un árbol al fondo, que yo recordaba, o bueno, más bien en el que al que yo asistía, en el que yo recordaba haber jugado, pero que nunca había visto en mi vida y que de hecho, cuando finalmente lo vi, curiosamente no estaba lejos de mi casa, pero yo juraba y perjuraba que ese lugar no lo había conocido. Pasé por primera vez por esa calle, me encontré con esta escuela rara, sorprendió mucho, me sorprendió al grado de que la puerta de la escuela estaba abierta. Yo me metí a la escuela sin saber si alguien iba a detenerme, porque una escuela primaria y para ese momento yo debía tener como 19 o 20 años. Entonces, en algún momento me imaginé, alguien me va a correr de aquí, ya cuando lo pensé en frío. Pero no, o sea, y sí caminé y sí dije, aquí debería haber tal cosa, y había, y luego decía, aquí a la vuelta de la esquina hay una pequeña fuente llena de juguetes rotos, y di la vuelta y efectivamente había una fuente llena de juguetes rotos. Al final hacía yo como la idea de, debí haber visto esto, y lo que pasa es que no me fijé, o sea, sí pasé antes por esta calle y vi esto. O la segunda es, simple y sencillamente, me imaginé un sitio y como en el déjà vu, lo hice coincidir, a pesar de que sus detalles eran muy generales, lo hice coincidir con este mundo, ¿no? Eh, el sueño más curioso que tengo es un sueño que le he contado a muy poca gente, pero que me perturbaba mucho. Pero déjame ver aquí, Hanufion tiene algo. Hanufian dice, es algo recurrente de los seres queridos o los amigos que llegan a venir a despedirse, de uno en los sueños y otros en físico, que a los ves a lo lejos y te despides o los saludas y después te enteras que fallecieron. Ah, sí, pero ese tema, querido Hanufion, esos son fantásticos. Sí, yo narraría solo este pequeño sueño, que aparte es un sueño con el que yo hago chistes, muy poca gente lo conoce, que es que hace muchos años yo tenía un sueño en el que acababa yo de recibir un premio, ¿no? Acababa yo de recibir mi premio Oscar, hazte de cuenta. Estaba yo muy Ujú. contento porque había filmado una película y había ganado un premio y estaba yo en medio de un desfile, aparte de un desfile muy espectacular, con gente a mi alrededor, gente querida para mí, que estaba allí pasándola bien conmigo, yo iba por la calle saludando. Y se me hizo muy chistoso porque en el sueño estaba yo en mi momento de mayor felicidad, me puedes imaginar encima de uno de estos turibús saludando como turista en las calles de la ciudad,
y que de repente veía en la distancia un espectacular, y el espectacular, o sea, yo estaba muy contento, y el espectacular tenía en grandes letras escrito: no te das cuenta de que esto es un sueño. Y en ese momento me desperté, y me desperté muy enojado y muy triste de, estaba teniendo un sueño muy bonito, ¿no? ¿Por qué me desperté? Y por qué alguien lo arruinó. Ese es el sueño más curioso que he tenido, pero no tiene nada de paranormal, solo era así como yo solito me troleé en el sueño, ¿no? Pero sueños premonitorios conozco muchos en mi familia. Mi padre, por ejemplo, y mi abuela tenían como ese don para soñar cosas curiosas, pero yo creo que nunca he tenido un sueño premonitorio, un sueño de advertencia, o un sueño particularmente perturbador o que no pueda explicar. Blaskowitz nos dice: yo una temporada soñé con una persona que jamás en mi vida había visto. Soñaba muy seguido, pero eran sueños ligados. Mantuve una amistad con esa persona y lo extraño es que recordábamos esas vivencias en el sueño. Ese es fascinante, y ese es todo otro terreno, el de las personas que conocemos en sueños, pero que no conocemos en la realidad. Sí, a mí, ¿sabes qué me pasó una vez? Que hablando como de la parte de mensajes y eso, una vez iba en prepa y un chico me dijo: yo te vi en tu sueño y estabas golpeando a alguien. Y una noche antes yo me estaba peleando con alguien en un sueño y así como de, ¿what? O sea, Ok. fue así, o sea, digo, después de eso ya no tuve como tanta convivencia con él, pero sí me sacó de onda como al inicio, ¿no? Y esto que dice Blatkowitz es eso, ¿no? O sea, como que sí tienes luego amistad, o sea, tienes sueños que tienen como continuidad y puedes seguir teniendo como a los mismos personajes, y eso es súper tétrico también. ¿Te parece tétrico? A mí siempre me ha parecido fascinante que tu personaje, o bueno, que tus sueños puedan sostener personajes o personas, no lo sabemos. Mira, me gusta mucho la anécdota que tiene aquí Valeria, que dice que ya tuve un sueño premonitorio que la saca mucho de onda. Si quieres participar, Valeria, adelante, desbloquea tu micrófono y cuéntanos tu sueño, ¿eh? Y Yuri dice: yo solo sueño de manera recurrente con lugares que no conozco. Ok. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias. Sí me saca mucho de onda. Pasó hace 8 años. Algunos saben, tengo un sobrino, es mi ahijado, lo quiero mucho. Estaba por nacer, yo lo soñé con la edad de 8 años. Se parece mucho a uno de sus tíos, usaba lentes en ese sueño. La situación era muy rara porque había una enfermedad que estaba alcanzando la categoría de global y bueno, era raro, pero esa parte la ignoré por mucho tiempo. Efectivamente, cumplió ya los 8 años justo en abril y es la viva imagen que recuerdo de ese sueño. Lo que me saca de onda es la situación actual con la pandemia. Tú ya lo sabías, si no, no lo dijiste. No, o sea, a mí se me hace como muy tétrico esta parte de cuando te das cuenta que tuviste o sea, la parte de déjà vu, ¿no? Que comentaba un poquito Marco. O sea, ¿realmente es un déjà vu o por algún momento tú pudiste ver o pasar a este lado, a esta época, ¿no? Sí, justo eso es lo que me saca de onda. Pero justamente estos días que lo he estado pensando, es lo que me parece, como dices, tétrico. Bueno, aquí en todo caso yo nada más tendría ¿tienes una advertencia para nosotros, Ajá. Pitonisa Valeria? Porque si hay algo más de información, justo es el momento que nos sirve a todos. O sea, viste una pandemia global y algo más. Ajá. Sí, porque si dices, Wow. hubo una pandemia global y al final de eso un meteorito partió en dos la Tierra, tenemos un problema, ¿cierto? Y hay que empezar O a zombies. prepararnos. Ok, Ajá, los muertos empezaron a salir de sus tumbas y a comer la carne de los vivos. Creo que es el momento de que nos enteremos. O lo olvidaste, como dijiste, esta no importa, ya. pues pondré más atención. Si lo sueño nuevamente más grande, les diré el entorno para saber qué nos avecina y en cuántos años. Se los Ok. prometo. Te lo agradecemos, Valeria. Aparte, si Valeria omitió, perdón, puntos en ese sueño, ya valimos. Ya valimos. Sí. Bueno, no se preocupen. De hecho, estaba en desarrollo. Vamos a estar bien, creo. Ok. Esperemos Gracias, que Val. sí. Gracias, Vale. Gracias, Vale. Ok. Edo Sí. dice: suelo tener sueños premonitorios de cosas que van a pasar en el día y me saco mucho de onda cuando las cosas pasan exactamente igual que en mis sueños. Sí, es perturbador cuando tienes un sueño premonitorio, sí es un poquito desconcertante. Creo que
tiene mucho que ver con nuestro cerebro tratando de ordenar cosas, ¿no? Y con este deseo de acomodar nuestras experiencias para que quepan dentro de un cuadro lógico, y como nuestro cerebro tiende a ordenar, cuando ordenamos de más o cuando ordenamos cosas que no debemos ordenar, es cuando vienen justo estos sacones de onda. Melissa dice, yo nunca he tenido parálisis del sueño, pero me aterra profundamente y sueño mucho con eso. Y con entes que me acosan mientras no puedo moverme. La parálisis del sueño es todo otro tema, ¿eh? Y de hecho sí lo vamos a tomar. Cabe mencionar que parálisis del sueño en nuestro programa ya tiene un programa que nunca salió al aire, pero sí se va a retomar. De hecho, Marco lo comentaba la sesión pasada, ¿no? O sea, es algo que nos gusta mucho. Tenemos ya historias que nos mandaron, que especialmente pues se van a poder compartir, yo creo, ya en el final, o si las personas que nos las contaron ingresan a la sesión, pues bienvenidas nuevamente, ¿no? Parálisis del sueño es un tema muy macabro porque tiene su dimensión sobrenatural, tiene su dimensión más bien como fantasmagórica o demoníaca o de entidad, y aparte tiene su dimensión estrictamente fisiológica que ya es aterradora, ¿no? La idea de que tu mente se despierte y tu cuerpo todavía no se haya despertado es aterradora. Sin extraterrestres abduciéndote, sin fantasmas trepados encima de ti, sin demonios tratando de apoderarse, nada más la mera idea de que tu cuerpo puede eventualmente traicionarte de esa manera es imponente. Nos llegaron de golpe un par de textos largos. ¿Quieres leerlos tú o los leo yo, Ira? Así que yo leo el de Ociel. Ociel nos dice, en mis sueños hay muchos lugares recurrentes, algunos completamente inventados, o al menos no los ubico, y otros que son creados, armando lugares que conozco. Mis sueños, que son en esos lugares, regularmente tienen continuidad. Hay un lugar en particular al que siempre termino llegando en las pesadillas. A veces llego ahí sin darme cuenta y a veces voy a propósito a ese lugar porque es donde mejor puedo enfrentar mis pesadillas. Ok, me parece muy interesante esto porque Un viajero de los sueños experimental. sí, ¿no? Y aparte sabe cómo controlarlos, ¿no? Y creo que eso es algo que muy pocas personas saben hacerlo. O sea, el que tú te levantes de golpe y que estés agitado, llorando o que despiertes gritando es porque no puedes manejar ese sueño o esa realidad, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, es muy difícil que alguien diga, si estoy soñando, sí lo puedo controlar, y a veces hay gente que le gusta, ¿no? Que le gusta estar, o que les gustan las pesadillas y que le gusta controlar de cierta manera su pesadilla. A mí eso se me hace algo muy tétrico. Y si quieres, tú puedes leer la de Gris. Sí, si quieres la leo yo. Gris dice, yo siempre que estoy muy estresada o preocupada, sueño con una feria, juegos mecánicos enormes, pero casi nada de gente. Siempre pasa algo diferente. A veces estoy sola, a veces trato de alcanzar a alguien, que las veces no sé quién es, pero que tengo una sensación de urgencia por encontrarla. El chiste es que entre los juegos hay una roca que está posicionada como al vacío, es decir, está la entrada donde abordas el carrito y el resto del juego está volando. No hay nada abajo. Me da mucho miedo esa estructura. Lo curioso es que cada que intento abordar el juego, algo pasa, me llama un familiar y me pide no subir, o yo misma he dicho que no es tiempo de hacerlo y entonces despierto. Te tengo una mala noticia, Gris. Todas las noches o las noches que sueñas con esto, sueñas con Silent Hill. Sí. Está aterrador. Bien, Elena dice, tengo muchas historias de sueños, me pasa algo muy parecido a lo que describe Ociel. No sé, Elena, si quieras desbloquear tu micrófono y contarnos algo, adelante, ¿eh? Y bueno, no, ya fuera de broma, Gris, es aterrador en cierto sentido, es muy estremecedor lo que cuentas. Bueno, Buenas noches, yo Elena. tengo muchísimas. Esa sí es un poco, tengo una larga historia como nironauta, así, y muchas precisamente relacionadas con un aspecto tal vez escalofriante sobre los sueños, también un poco sobre sueños premonitorios, entonces en realidad tengo muchísimas, pero yo creo que yo estoy a favor de que se haga una serie de estos programas sobre sueños porque creo que muchos tenemos historias interesantes y la verdad es muy llamativo escuchar las historias de los demás. Entonces yo quisiera platicar al menos
bueno, una de mis primeras historias sobre sueños, cuando yo era pequeña tenía asma y tenía muchas pesadillas. O sea, era muy, muy frecuente que tuviera pesadillas porque dormía muy mal. Las pesadillas no solían estar asociadas a la dificultad para respirar, sino más bien como que traducía la angustia a mi cerebro a través de otras cosas. Entonces, uno de los sueños que tenía más recurrentes era que estaba yo en una carrera pero contra unos monstruos. O sea, en la carrera participaban también unos monstruos y yo sentía que si ellos ganaban, algo terrible me iba a pasar. Yo empezaba a correr y siempre que empezaba a correr, la pista se hacía enormemente larga para mí. O sea, pero yo veía la pista y era muy chiquita, era una pista que se libraba con 2 pasos. Y sin embargo, en el momento en que empezaba a correr, se hacía muy larga, y los monstruos sí avanzaban rápido y yo no podía avanzar porque se hacía larga. Y sí, era una pesadilla así súper frecuente, era de las que más continuidad tenían y más angustia me generaban, pero eso, o sea, esa es solo una de tantas cosas que tengo en cuanto a sueños. Y otra cosa, para volver un poquito a la cuestión de la gente que habla dormida, sí me decían que de pequeña me levantaba mucho, prendía o apagaba la luz, sí hacía, pues de pronto era algo sonámbula y que hablaba mucho dormida. Y mis hermanas después me decían que ya cuando estaba estudiando biología, que de repente me levantaba y empezaba precisamente a hablar sobre biología y que me decían, ay, es que te escuché hablar de las células y, o sea, cromosomas, y luego decías cosas del microscopio y así. Y nosotras todas espantadas, ¿no? Ya, y o sea, pero que me incorporaba a hablar, decía esas cosas, o no me incorporaba, solo las decía y luego me volvía a dormir. Y posteriormente, en una ocasión en un campamento, una amiga común, justo nos dijo que entre 2 personas que solemos hablar dormidos, que de hecho uno es Marco y la otra soy yo, que estábamos todos en esa cabaña, que empezamos a tener un diálogo dormidos. O sea, que los dos estábamos dormidos, pero que nos hablábamos y nos contestábamos. Entonces creo que debe haber sido algo escalofriante para ellos, pero para los que estaban con nosotros en la habitación. Y muchas veces me he preguntado si cuando dormimos, pero nada más estamos nosotros dos, no hablamos entre nosotros, que es altamente probable. Pero me daría también miedo grabarlo, la verdad. Sí, efectivamente sería un poquito macabro. Gracias, Elena. Vic, no, bueno, primero está Gris diciendo que a propósito que con explorar los sueños no les ha pasado que cuando logran manejarlos despiertan súper agotados. A mí en lo personal, Gris, me ha pasado que si tengo como sueños que tienen continuidad, sí amanezco muy agotada, pero creo que es porque son pesadillas y entonces me la paso corriendo, huyendo o peleando con algo. Entonces, creo que es más por eso, no sé si a alguien le ha pasado eso. Por ejemplo, Vic también nos dice que él era sonámbulo y era de esos niños que se le aparecían a su mamá al lado de la cama en la madrugada, o sea. Sí, con un cuchillo en la mano, así, y una máscara de Michael Myers, y no entiendo cómo es que sigue vivo, hubiera dado un escobazo en la cabeza. Valeria dice, coincido con Elena, estaría genial una serie de programas sobre los sueños. Entonces, sí, efectivamente, creo que uno de los fenómenos más perturbadores que tenemos como muy a mano y del que mucha gente tiene anécdotas es el sonambulismo. Veo que hay varios entre las personas que están con nosotros que tienen anécdotas centradas en ellos mismos sonámbulos o experiencia con un sonámbulo, ¿no? Esto que nos contaba hace un momento, creo que Blazkowicz, el de hermanito que hablaba, bueno, el sobrinito que hablaba y el sobrinito que se carcajeaba, debe ser suficientemente aterrador. Sí. Entonces, sí son muchas dimensiones, y te digo, todavía no hemos entrado en parálisis del sueño, en curiosos fenómenos de deprivación del sueño, en sueños premonitorios. Todavía nos faltan bastantes temas. No quiero ser el aguafiestas, pero es un poquito después de la 1 de la mañana, entonces creo que ha llegado como el momento de que vayamos cerrando nuestro programita, Iraís. Sí, me parece perfecto para cerrarla. Y bueno, con esto terminamos.
Hablando en la Oscuridad. Es la primera parte de Sueños. Espero y les haya gustado muchísimo. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram como Facebook. Estamos en las 3. Bueno, esto fue Hablando en la Oscuridad. Mi nombre es Iraís Vilchis. Mi nombre es Marco Antonio Santiago. Gracias por oír.